Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga sus perfectos resultados para que seáis perfectos y completos, sin os falta nada. Santiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Bienvenidos a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla, Kathy Schiraldi de Núñez, y mi hermana aquí, Mayra Beltrán de Ortiz. Hola, ¿cómo están? ¿Y tú, Mayra, cómo te sientes? Estoy muy bien, gracias, Kathy. Feliz de estar aquí contigo de nuevo. Amén, amén. Eso es una, o mejor dicho, Mujer para la Gloria de Dios, es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la IBI bajo la sombrilla del Ministerio Integridad y Sabiduría. Continuamos hoy con una nueva entrega de nuestra serie sobre nuestro admirable Pablo. Él crece en mi mente con cada programa más. Exactamente. Él se pone más grande en mi mente. Amén, así es. Hay tanto que aprender del ejemplo de vida de este hombre, y sobre todo que en todo tiempo nos apunta a Cristo. A Cristo siempre. Y así es, Kathy. Una vez más le damos gracias a Dios por todas las oyentes que nos apoyan con su sintonía y con sus mensajes, sí. Kathy. Realmente, una vez más le decimos que es una bendición poder compartir con todas ustedes. Y es por eso que queremos invitarlas a compartir con nosotras a través de algunas preguntas reflexivas que estamos posteando en nuestra página de Instagram para que puedan sacar un mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejen de responderlas, se los aconsejo. Este programa del día de hoy los hemos titulado Las características de un héroe de fe. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. ¿Puedes orar por nosotros? Sí, cómo no. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias primero por Cristo que vino. Gracias, Señor. Se encarnó para salvar a nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina para que podamos entender tu palabra. Oh, sí, Señor. Tú has escrito esa palabra, no solamente a través de hombres, pero a través de tu Espíritu Santo. Todo es inspirado por Amén. ti, Señor, y por eso es sin error. Y después tu Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entenderlo. Gracias, Señor, que tú has hecho Señor. todo para nosotros. Yo te pido, Señor, que a través de este estudio que vamos a hacer hoy, que nosotros podemos crecer en nuestro conocimiento de ti, Señor. Amén. Y no es solamente para crecer, es para aplicarla a nuestras vidas. Bendito Que nosotros sea, podemos vivir con más pasión por ti, que podemos vivir dirigido a lo que tú quieres que nosotros hacemos, Señor. Nuestro deseo es caminar en las huellas del Espíritu Amén. Santo. Y la única forma que podemos hacer eso es cuando tú nos diriges. Amén. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti, en confiar en lo que tú estás haciendo. Amén. Y yo te pido por cada persona que va a oír ese programa, Señor, que también tú creces en sus mentes, que hay algo que ellos aprenden nuevo de ti a través de la vida de Pablo, porque sabemos que Pablo solamente podía vivir así porque tú estabas en él, Amén. tú estabas empujándolo, tú estabas dándole la fortaleza que necesitaba, pero también sabemos que tú puedes dar eso a nosotras también. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y quiero pedir por todas las personas que tienen que trabajar sobre este programa para que salen toda la producción, todos los aparatos, todo lo que uno necesita para que todo ese trabajo, Amén, Señor. Señor. Dale, Señor, el gozo en su corazón para que ellos puedan hacer su trabajo con gozo y con perfección, con excelencia. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre Padre. de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues la semana pasada Sí. estudiamos el valor, firmeza y confianza de Pablo, a pesar de que él fue injustamente encarcelado y tratado como un criminal, cuando en realidad no había cometido ningún delito. Nada. Una vez más, vimos la orquestación de Dios en todo.
a pesar de que los hechos no sucedieron de la forma en que nosotros hubiéramos elegido. Definitivamente. Y el ver esto nos ayuda mucho a evaluar nuestras vidas por encima del sol. Amén. Para que podamos ver la orquestación de Dios en lo que Él está haciendo a través de nosotros y a través de las situaciones en que estamos pasando. Así es. Muchas veces estamos tan centrados en lo que queremos y la forma en que lo queremos que dejamos de apreciar todo lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Amén. Al estudiar la vida de Pablo en detalle, podemos conocer realmente las características que debe tener un héroe de la fe, como la fue este hombre. El ambiente en aquel momento que vivió Pablo fue muy hostil. Por un lado, sus derechos fueron violados y por otro lado, este siempre se vio en medio de una decisión riesgosa. Muy riesgoso. Y al estudiar la Biblia nos podemos percatar que Pablo no fue el único personaje que le tocó enfrentar grandes pruebas hasta ver su vida corriendo peligro. También vemos a Moisés, a Daniel, Esther, Jael, David, Sí, y podemos muchos. seguir. La lista es larga. La lista es muy larga que nos dice algo bien claro. Así es. Y al día de hoy hay muchos hombres y mujeres de fe fuera de la Biblia, a las cuales también les han tocado vivir momentos muy difíciles por causa de su fe en Cristo. Hoy en día en los países musulmanes, muchos son los hombres y mujeres que al convertirse al cristianismo están arriesgando sus vidas también. Así es, Katy. Y nosotras no conocemos sus nombres, pero Dios Amén. sí los conoce y debemos orar. Amén. Orar mucho por Amén. ellos. Sí. De hecho, muy cerca de nuestro país, hace apenas unos días atrás, una banda de delincuentes secuestró a 17 misioneros en Haití. No entendemos lo que Dios está haciendo a través de esto. Sin embargo, confiamos Amén. en la orquestación de nuestro fiel y buen Dios, siempre. Amén. De hecho, les pedimos que recuerden llevar a estos hermanos en oración para que puedan mantenerse firmes Amén. en su fe. Además de que puedan guardar a los 5 niños incluidos dentro de este mismo grupo de secuestrados. Muchas veces en tiempos difíciles es mucho más fácil desentenderse del problema o ignorarlo. Sin embargo, Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser sal y luz y a interceder unos por otros. Y Katy, ya has mencionado algunas de las características propias de una persona considerada un héroe. Sin embargo, hay otras características. Por ejemplo, al momento presente de estas personas accionar, no son consideradas como héroes. Al contrario, usualmente ellas son criticadas. Sí, increíble. Así es, y en la historia americana, por ejemplo, el presidente Abraham Lincoln y Martin Luther King perdieron sus vidas luchando contra la esclavitud. William Wilberforce en Inglaterra luchó por 20 años en contra de sus compañeros en el Parlamento. Solo puedo imaginar lo que este hombre sufrió durante todos estos años. Sí, increíble. Y otra característica de los héroes es que estos se desarrollan en el tiempo. Nadie nace siendo un héroe. Definitivamente. Por ejemplo, William Wilberforce, como tú mencionaste, Mayra, inició su lucha en contra de la esclavitud después que se convirtió al cristianismo. Así es. La semana pasada terminamos el programa reconociendo que necesitamos conocer más de Dios y realmente confiar en Él para tener el poder que se requiere para ser mujeres verdaderamente valientes que no temen al porvenir. Así es. Con nuestra fe bien cimentada en nuestro Dios y con ejemplos de valentía como el del mismo Jesús, Pablo y otros personajes de la Biblia también, entre estos, Timoteo y Silas, Igual. todos nos ayudan a tener mayor osadía en nuestras vidas. Después de pasados todos estos acontecimientos a Pablo, el único que permaneció a su lado fue Lucas, el médico. El médico. Y quien probablemente fue el autor del libro de Hechos.
Luque sirvió para cuidar físicamente de Pablo, además de escribir relatando todo lo que le estaba ocurriendo a Pablo en ese momento. Así es. Tenía doble trabajo. Regresando a Festo, que hablamos la semana pasada, su plan se desvaneció cuando Agripa no encontró ningún crimen en Pablo para enviarlo a Roma a comparecer antes Nerón. Según las reglas establecidas, Festo necesitaba tener una carga emitida en contra de Pablo para poder enviarlo a Roma. Exacto, necesitaba eso y creo que es importante que abundemos un poquito más sobre la realidad de las condiciones dadas en aquella época, Katy. Ya hablamos sobre la crueldad y el egocentrismo del emperador Nerón, eso lo hablamos en el programa anterior, quien mató a su propia madre, a uno de sus hermanos y a una de sus esposas. Imagínate si el hombre era... Es un psicópata. Totalmente. También mencionamos que este fue el mismo emperador que ordenó quemar gran parte de la ciudad de Roma, mientras él disfrutaba observar aquella terrorífica escena desde la azotea de su palacio. Y vamos a mencionar algunos detalles de estos protagonistas romanos que tuvieron algún tipo de incidencia en los hechos que sucedieron alrededor de Pablo. Empezando por Herodes I, quien fue el padre de Agripa, quien gobernó con violencia y perversidad y fue el rey que trató de matar al apóstol Pablo. Los hijos de Agripa... A Pedro, perdón, sí, perdón. Yo me confundo también. Sí. Perdón. Los hijos de Agripa fueron muy parecidos a su papá. O sea que de tal palo, tal astilla, como dicen. Y uno de ellos, Agripa II, fue quien entrevistó a Pablo cuando fue inicialmente preso injustamente. Su padre también tuvo 2 hijas, Drusila y Berenice. Félix, el gobernador, apartó a Drusila de su esposo en una relación inmoral para luego, irónicamente, casarse con ella. Agripa II entonces se une en matrimonio en una relación incestuosa con su hermana. Berenice. Pero increíble eso. Esos son tiempos. Un desorden total, pecaminoso. Y a escucharte, Mayra, todo eso parecía una trama de una telenovela. Sí, definitivamente, o de una serie de esas que están tan de moda en la televisión. Así mismo es, Katy, realmente así es como el mundo tristemente está viviendo al día de hoy. Eso es muy triste. Pablo está diciéndoles que Cristo resucitó, lo que implicaba que un día estos tendrían que comparecer ante Jesús como su juez. Y a la vez era un hecho muy irónico que estas personas tan corruptas e inmorales fueran los jueces de nuestro amado Pablo. Wow, es increíble cuando uno piensa, pero esa es la realidad hoy día también. Así es lo que es. Y recordemos que las palabras de Pablo al dirigirse a estos jueces no fueron agresivas ni intolerantes, sino más bien con respeto mientras le pidió que fueran pacientes con él. Así es. Pablo conoció el tipo de vidas tan disolutos que ellos tenían y sin embargo, porque cada persona lleva la imagen de Dios en ellos en todo momento, Pablo les trató con respeto. Así es. Pablo les hizo un repaso de sus vidas, les habló de cómo en un principio él mismo persiguió a los cristianos antes de tener un encuentro personal con Cristo cuando iba en camino hacia Damasco. Y los judíos allí presentes reconocieron que en verdad esto era el origen de Pablo. Así es. Más ahora Pablo reflejaba una vida transformada y con testimonio de años de servicio fiel y abnegado, de tener que afrontar difíciles circunstancias que dejaron cicatrices en él, las que en aquel momento de seguro le sirvieron para compartir un testimonio más contundente en aquel auditorio. Así es, Katy, aunque la realidad es que nadie quiere tener cicatrices en sus cuerpos que recuerden el trauma y el dolor vivido. En el caminar cristiano, estas cicatrices nos pueden ayudar a respaldar aún mejor un testimonio que glorifique a Dios. Así es. Continuando con los hechos, cuando Félix acusó a Pablo de estar loco, Pablo continuó hablando con el rey Agripa, reconociendo que su rango
estaba por encima del gobernador y que por tanto éste sí conocía lo que estaba escrito de los profetas. Y lo que viene a mi mente ahora es lo que el Señor dijo a Ananías para decírselo a Pablo en su conversión. Leamos Hechos capítulo 9, versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Todo eso en un encuentro aquí mismo. No era el único, pero tiene todos en ese encuentro. Era tan obvio la pasión de Pablo tuvo que Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Te imaginas? Por poco. Por poco. Y eso se lee en Hechos 26, 28. Y escuchemos ahora la respuesta de Pablo en el capítulo 26, versículo 29. Quisiera Dios que ya fuera un poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaron a ser tal como yo, a excepción de estas cadenas. Así es. Nuestro corazón usualmente, yo creo que están cadenas. No, todo la salvación sin las cadenas. Así es. Pablo, wow. Reconoce las vidas de todas estas personas, los gentiles y los judíos. Aun cuando Pablo tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza y él no le amedrentaba porque para él vivir era Cristo y morir ganancia. Como dice Filipenses 1, versículo 21. Ese pasaje de Filipenses 1, 21 me encanta. Y luego de escuchar a Pablo, Katy, Agripa y todo su séquito, salieron del auditorio para discutir el caso. Yo me lo imagino eso. Y llegaron a la conclusión de su inocencia. Sin embargo, como Pablo apeló al César, en vez de dejarle libre, decidieron enviarlo a Roma. Y en medio de todos estos sucesos vemos una gran contradicción, y es que el único que era verdaderamente libre, dada su salvación dada por medio de Cristo, estaba en la cárcel, encadenado, mientras las otras personas que le juzgaban, aunque físicamente eran libres, eran esclavos de sus pecados. Me imagino que las palabras tan inquietantes que Pablo les compartió a estos retumbaron en sus mentes por varios días. Y al ponernos en los zapatos de Pablo, sabemos que el valor que éste tuvo no vino de él, sino del Espíritu Santo que mora en aquellos que han sido salvos por medio de Cristo. Pablo entendía esto muy bien porque en la carta a los Filipenses, escribió en el capítulo 2, versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Tú sabes, cuando estaba hablando, Mayra, estaba pensando dos cosas. Primero, cuando toda esa gente salieron del auditorio con toda su pomposidad. Ajá, y sus trajes pomposos. Sí. Yo estoy seguro salieron con su rabia entre la lengua. Claro. Ellos como tenían miedo de lo que Pablo estaba diciendo. No que Pablo podía hacer algo a ellos, pero Pablo está diciendo que hay algo arriba de nosotros. Así que es. Un día tú te vas a enfrentar. Una gran verdad. Pero la otra cosa que me llama la atención es que llegaron a la conclusión que él era inocente. Inocente. Porque para ellos era más fácil, condénalo, mátalo, claro, ya. Exacto, pero llegaron a la conclusión de que era inocente. Eso es Dios. Es solamente Dios. No hay otra forma, porque la más fácil para ella es salir de eso para que yo no tengo que oírlo. Eso, yo no lo creo. Y si yo elimino lo que yo no creo, eso no es verdad. Sí. Y yo pienso que, Katy, que la valentía de Pablo los intimidaba. Ay, sí. Definitivamente. Sí. Porque él se mantenía tranquilo. Así mismo. Hablando pausado. Así mismo. Soy inocente. Sí. Y también en una forma muy respetuosa, él estaba confrontándolos con mucho respeto. Persona prisionero tiene el valor a confrontar al rey, al rey emperador, que va a decidir su futuro, y no, él tranquilo. Como nada, yo lo voy a decir la verdad, yo sé en qué yo creo, y ellos no tenían esto. No. Ellos tenían miedo, y eso ellos tenían que pensar otra vez, ¿qué es que ese hombre tiene que yo no tengo? Aunque no lo admite, como tú dijiste, yo estoy seguro que eso retumbaba en sus mentes. Definitivamente. Porque ¿qué es que ese hombre tiene
que él podía quedar tan tranquilo y sin en no tiene medio de miedo. esta situación y de esta circunstancia. Sí, y porque eso eso es fue una lo que hace el circunstancia. Espíritu Santo, Exactamente. que mora esa en fue nosotros ahora, Katy. Exactamente, una circunstancia tan intimidante. Cualquiera se intimida. Así es. Y él no. El Espíritu Santo le dio esa Y a veces gracia. nosotros como cristianas nos dejamos atemorizar. O sea, el miedo nos llena y a veces no hablamos verdad, pensando que diciendo una mentira podemos salir de la circunstancia. Exactamente. Y Dios no se mueve ahí, se mueve en la verdad, en la luz. Amén. Y a veces no decimos mentira, pero tampoco decimos la verdad. La verdad, exacto. Nos quedamos callados. Ajá. Y yo no estoy diciendo que eso siempre está mal, porque a veces el Señor quiere que uno se quede Que callado. se quede callado, así es. Cuando Cristo estaba enfrente de Pilato, a veces él se quedó callado, Claro. pero otras veces él confrontó. Sí. Y eso es caminando el Espíritu para saber cuándo es que debo Así es, y hablar. trasladándolo a nuestro diario vivir, eso es cuando nosotros confiamos, creemos y confiamos en la soberanía de Dios y no que nosotros tenemos el control de las circunstancias. No. Y esa es la cosa. Y eso se da mucho en las mujeres. Nosotras somos controladoras por naturaleza y ahí viene... Dígalo otra vez. Sí, eso yo lo veo día a día, diario lo veo, en mí, en otras mujeres, y hay que recordarnos y La hablarnos, espina en la carne. hablarnos verdad nuestra alma. O Así sea, el es. control lo tiene Dios, nosotros no tenemos ningún control. Exactamente. Y cuando estamos afuera de control, pensamos que Dios está fuera de control. No. Y Dios no está fuera de Nunca. soy yo que está fuera de Así control. Y es. de hecho, Dios está orquestándolo para que yo me doy cuenta que estoy afuera de control, Así- pero Él no. Él no, así es. Y yo amén. puedo aprender a confiar. Así es. Con eso, tomamos una pausa. Quédese en sus sillas esperando porque regresamos. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Gracias por su sintonía de nuevo. Eso es el programa de Mujer para la Gloria de Dios. Para aquellos que quizás no oyeron la primera parte, siempre se puede volver en el internet para oírlo, para entender la parte que vamos a llegar hoy. O esta parte. El título de este programa es, como se ve atrás, las características de un hombre de fe. Y yo quiero decir, de un héroe De un héroe, de la fe. definitivamente. Era un hombre simple, sencillo, como cualquier otro hombre, pero él se convirtió en héroe En un héroe. porque él creía en Jesucristo. Amén. Y hacía exactamente lo que él quería. Antes de terminar, estabas hablando de la mujer que le gusta controlar y muchas veces el Señor nos pone en situaciones donde estamos afuera de control para entender que Dios no está fuera de control. Así es. De hecho, Él está controlando todo lo que está pasando y esa situación es para que nosotros aprendamos a confiar en ese Dios que sí está en control de todas Amén. las cosas. Y vimos que Dios es en control y usualmente es por nuestra bien. Él está tratando de enseñarnos algo Él a está través. por nosotros y Él no es contra por nosotros, como dice su gracias. palabra. Esa es la palabra que estaba buscando. Ah. Y esta es otra razón del por qué obrar con denuedo y valentía. El obrar y los resultados dependen de Dios y no de nosotras. Nosotros tan solo somos micrófonos y las escrituras y nuestras palabras solamente pueden calar si Dios obre en la mente y el alma de quienes escuchen Amén. su mensaje. Definitivamente. No tienen nada que ver con nosotros. Yo me quedo a veces espantada cuando la gente viene de mí diciendo algo que quizás en un clase o un programa y yo me quedo, wow, eso es Dios. Es Dios. Pero qué privilegio que Él Tan utiliza en nosotras. Nadie es. Exacto, sí, es que somos vasos, o sea, Polvo. polvo, exactamente.
Y entonces esto demuestra que es Él trabajando, no nosotros. Amén. Amén. Proverbios capítulo 21, versículo 1 nos enseña: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Amén. Es decir, que si hay personas en nuestra presencia en quienes el Señor está obrando, nada puede obstruir su obrar. Dado a su poder, o obrando a través de nosotros, seremos invencibles. Tú ves todo lo que Pablo pasó. Él sobrevivió todo esto porque Dios quería que él sobreviviera. Exactamente. Cuando él murió es porque Dios dijo: tú hiciste todo lo que yo te pide. Cumpliste tu ahora propósito. Viene a tu lugar. Así es. Todo depende de Dios. Amén, y así es. Y aunque, Katy, no tenemos los datos concretos, yo imagino que algunas de las personas presentes en aquel auditorio, cuando Pablo habló, fueron impactadas por su mensaje, aún cuando nunca confirmemos esto. Sí, pero conocemos nuestro Dios. Amén. Y sabemos cómo Dios así como obra. Dios obra. Nosotros no tenemos que saber. Quien tiene que saber es Dios. Es Dios, amén. Y esto no es diferente con nosotras. Solamente cuando lleguemos al cielo es que realmente sabremos quiénes fueron los que recibieron el mensaje de Dios para salvación. Y yo creo que vamos a tener muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Muchas que pensamos que no estaba poniendo atención, eso es la persona que llegó. Amén, así y es. aquellos que pensamos que era cristiano, quizá no Esa es eran. mi esperanza con muchas personas amadas. Amén, amén. Sé, por ejemplo, que el hermano de mi esposo Miguel, Nápoles, al momento de morir, él no tenía conciencia del alcance que tuvo su buen testimonio entre los demás miembros de la familia. De hecho, fue su muerte que el Señor utilizó para tocar a Miguel mismo y a muchos otros. Así es, así es. Y Dios puede usar las cosas más trágicas para su gloria. Así mismo. Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y aunque no nos guste pensar en esto, sin embargo, aquellos que escuchen la palabra y la rechacen, esto será usado para su juicio. Wow. Ellos Sí. oyeron la verdad. Así es, y es probable, Katy, que la mayoría de nosotras no tengamos que pararnos a comparecer frente a reyes, presidentes o gobernantes. Sin embargo, sí con profesores, directores de la escuela de los hijos, compañeros de trabajos, jefes y así otras personas más, para confrontar o corregir cuando los principios bíblicos no sean Amén. respetados. Y eso es importante y no tiene que ser rey. No, o sea, nosotros tenemos que trasladarnos a nuestra situación actual. Exactamente. ¿Quiénes son los que están por encima de nosotros? Sí. Y la única forma, perdón. Y Sí. como el Señor, lo que Él está haciendo, y muchas veces no pensamos así, pero lo que Él está haciendo es Él es ganando la tierra que Así es. perdió una persona a la vez. Uno a la vez, así Pero es. que si cada uno de nosotros, hay millones de nosotros, estamos ganando una persona a la vez, imagínense cómo ese mundo puede cambiar. Así es, amén. Y la única forma de hacer esto es tomando la decisión de antemano de no comprometer nunca su verdad. Amén. Vivimos en un mundo caído en donde las leyes de Dios no son seguidas y sabemos, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. Y peor aún, el pecado impera y es ampliamente aceptado como normal. Eso Así es aterrorizante y hasta premiado, Katy. El pecado es premiado. Yo sé, antes de ser cristiano, yo era uno de ellos. Así es. Antes de nosotros ser cristianos éramos así. Yo pensé que estaba en el correcto y el Señor me tumbó de mi caballo. De tu caballo, sí. Hemos llegado al tiempo del que nos habla Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenemos que vivir el cristianismo valientemente, superando cualquier obstáculo. El mal seguirá en aumento y nuestras vidas como cristianas serán cada día, Katy, más
difícil. Así Tenemos es. que estar conscientes de eso. Sí, ese es un punto importante que muchas veces, yo sé que yo era una de ellas también, cuando uno viene a Cristo, uno cree que toda la cosa va a salir bien ahora. Así todo, ya no, yo no voy a tener problemas. Y eso es lo que la gente piensa realmente. Pero tú eres cristiana, ¿y por qué tú te enfermas o se muere alguien? O sea, como que te cuestionan el Exactamente. cristianismo. Y yo entiendo eso en el mundo porque ellos no tienen el Espíritu Santo, pero nosotras mismas en principio creemos que la cosa va bien y cuando la cosa no va bien es cuando uno comienza a cuestionar. Y hay algunas que salen de la fe porque no eran real, obviamente, porque Así ellos es. pensaron que todo Así iba bien es. y no fue bien. Pero después de los reales, verdaderos cristianos, ellos comienzan a cuestionar A su cuestionar. cosmovisión. Así es. Porque la cosmovisión de la Biblia es vamos a sufrir. Eso Así es es. parte del paquete. Es una promesa, en el mundo tendréis tribulaciones, pero Él da la Exactamente. respuesta, pero yo he vencido al mundo. Exactamente. Y como tú dijiste, la Biblia nos dice que en los tiempos finales las cosas van a seguir empeorando. Así es. No hay tiempo que perder para continuar compartiendo el Evangelio para que cada vez seamos más personas compartiendo los valores cristianos. Ese es para nuestro bien. ¿Qué dice la palabra? Ora por sus autoridades para que te va bien. Para que te vaya bien. Cuando hay más gente alrededor que tiene las mismas creencias, eso cambia la cultura en que nosotros vivimos. En nosotros ya tendremos más personas batallando en el ejército del Señor. Su grey crecerá cada vez más y cada uno de sus hijos cumple con el llamado de la gran comisión del Señor. Pablo nos dijo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos, como yo dije, vivir una vida tranquila y sosegada. Amén. Con toda piedad y dignidad. Es más fácil cuando hay más cristianos alrededor de uno. Y tú sabes una cosa, esa es la razón porque el Señor nos regaló una familia en la iglesia. Amén. Porque somos débiles. Y yo necesito a ti, Mayra, porque cuando yo estoy débil, que tú me empujas. Mira lo que la palabra dice. Mira que yo sé que tú necesitas lo mismo. Somos débiles, somos humanos. A veces una simple palabra de un hermano, o sea, te ilumina y ya tú no te sientes tan triste. Exactamente, tú abres tu mente, pero claro, ¿por qué no vi eso? Así es. Y seguimos adelante, pero por eso necesitamos la uno con la otra. Unos con los otros. Y por esta misma razón yo agrego que tenemos que evangelizar. Definitivamente. Cristo está salvando al mundo una persona a la vez. Y uno dice, una persona no es nada, pero hay millones de cristianos. Y si cada uno está haciendo eso, es exponencial. Amén. El crecimiento de la iglesia. Y qué bendición es que ser utilizado por Dios para ser canal de bendición y salvación por otros. Yo creo que no hay una bendición mayor que esa acá. Así mismo es. Y continuando con la historia de Pablo, como este apeló al César, lo pusieron en un barco rumbo a Roma. Ay, las cosas van a poner caliente ahora. Sí, entonces el barco paró en Sión y el centurión Julio dejó que los amigos de Pablo le atendieran. Mire la mano del Señor. O sea, esa es la mano del Señor. Y al partir de Sión, los vientos fueron en contra y entonces llegaron a Mira de Licia. Julio entonces los colocó a Pablo en un barco alejandrino que iba hacia Italia. Por varios días la navegación fue lenta porque los vientos no lo dejaron navegar y por varios días el barco siguió cerca de la costa hasta llegar a buenos puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Pablo entonces, dado el peligro que aquella situación implicaba, recomendó atracar la nave, pero no pusieron atención porque el puerto no era adecuado para invernar. Y al viento tranquilizarse, trataron de navegar costeando la isla de Creta. Pero no mucho tiempo después comenzó a soplar un viento huracanado y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, fueron dirigidos por el viento y llevados a la deriva. Wow. ¿Qué situación? ¿Tú te imaginas en un barco en medio de un huracán?
Bueno, Yo no. no, y el tipo de barco que era. Sí, Sí, porque si fuera ahora uno de los barcos de ahora, Mira, aún el Titánico. aún el Titanic se hundió. Olvídalo. Y tú tienes que sentir tan chiquitica en medio de esa mar. No, yo no me lo imagino. No, porque yo no yo puedo no quiero imaginar. saber mucho del agua. Y yo me imagino que no sentía muy bien el estómago y el mareo y la náusea no y me todo lo quiero eso. ni pensar. Y el miedo, porque ellos están a la deriva. Que Aterrorizados, dice que así obviamente ellos están totalmente afuera de control en Así ese es, momento. totalmente. Y mientras eran sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga fuera del barco y la tempestad fue tan fuerte que abandonaron toda esperanza de salvarse. Así es. Esa es una situación Ya, difícil. exacto. Ajá. Eso sí, estamos hablando de totalmente afuera de control. Entonces, un ángel del Señor se le presentó a Pablo asegurándole que él llegaría a Roma para presentarse ante el César y que la nave sería destruida sin que ninguna de las 226 vidas se perdieron. Los soldados, y yo me imagino que eso fue porque Pablo estaba Yo te listo estoy oyendo, para perder la fe en lo que iba a pasar. Sí, exacto. Yo Ya creo él que pensó, sí. llegó el final. Sí, yo me imagino que él sentía eso y él necesitaba a alguien recordar que el Señor dijo que tú llegarías a Roma. Amén. Déjeme traerlo a su mente. ¿Y quién manda? Un ángel del Señor. Qué ¿Quién es hermoso esto? Jesucristo. Jesucristo mismo se presentó y dijo, no se preocupa, tú llegarías. Tú vas a llegar. Wow. Los soldados planearon, mira otra cosa, Ajá. mira. Los soldados planearon matar a los prisioneros, pero el centurión no quería que mataran a Pablo y se lo impidió. Recuerde, si ellos pierden algunos de esos soldados, prisioneros, ellos pierden su vida. Exactamente. Para que uno entienda por qué. Pero el centurión quería salvar a Pablo. A Pablo. Dime si el Señor no encontró, Pablo no encontró gracias en el corazón del centurión por Dios. No hay otra razón. Por Dios mismo. Exactamente. El centurión ordenó que los prisioneros que pudieron nadar se arrojaron primero por la borda y llegaron a tierra. Y que los demás siguieron, algunos en tablones y otros en diferentes objetos flotantes de la nave hasta que todos llegaron salvos a la tierra. Imagínese no saber nadar. Y que no supieran nadar, imagínate. Está en medio de un huracán. Agarrado de una tabla o cualquier cosa, en medio de un huracán. Bueno. No, aún si sabe nadar. Eso no es cualquier persona. No, aún sabiendo nadar. Eso es un huracán. Tú sabes lo que pasa con esa agua en un huracán. Y se nota el admirable valor y confianza en Pablo, en Dios. No, definitivamente, Katy, Pablo había pasado por muchas pruebas. Pero esta probablemente fue una de las pruebas más amedrentadoras de su vida. Ya me imagino. Y solo podemos imaginar el terror que los marineros debieron sentir en medio de aquellas condiciones. Ay, definitivamente. Un escenario muy atemorizante. Así es, y recordemos que solamente Pablo había recibido la promesa de Dios y él era uno de los prisioneros. En aquel momento, Pablo no era alguien que les inspirara mucha confianza como para creerle a él. Sí. Y especulo que en aquel momento estos marineros tuvieron una de dos reacciones. O vergüenza porque ellos, los marineros más experimentados, tenían pánico. No era miedo, ya era pánico. Cualquiera. Mientras que Pablo estaba de lo más tranquilo y confiado en el Señor. O la otra reacción fue que los marineros pensaron que dada la falta de experiencia de Pablo en el mar, realmente no entendía el peligro en que ellos estaban. Y esto es una reacción muy común en todos nosotros. Sí. Yo estaba pensando, que estaba hablando, cuando los huracanes vienen aquí, nosotros ponemos todo el tape en la ventana y tenemos que entrar todo, tú no puedes hacer eso en un barco. Y nosotros estamos en tierra estable. Exactamente. Ellos estaban en el mar, que están moviendo. No, me da náusea pensar en eso. Bueno. Estoy mareada. Ya yo estoy mareada también. Los marineros no eran creyentes y por tanto no podían oír la voz del Espíritu. Así es. Aunque vale aclarar que la incredulidad, aún en los cristianos,
es nuestra primera reacción natural. Así es. Nuestro primer enfoque está fijando en el problema y no en el Dios omnipotente que está en control de todo y orquestando lo que está corriendo. Dios estaba atrás de Así esto. es. Además de esto, dado nuestra actitud orgullosa, tendemos a ignorar las advertencias de aquellos que no piensen como nosotros. Así es, Katy. Y hay un refrán muy popular que está en inglés y lo vamos a traducir, que dice que no deseches al bebé con el agua sucia del baño. Y en este mismo sentido es que decimos que si bien en algún momento nos encontraremos con personas de dudosa reputación que no inspiran mucho respeto, sin embargo, no todo lo que esta persona dice es incorrecto. Escuchemos y evaluemos antes de llegar a una conclusión precipitada, que somos muy dadas a llegar a conclusiones precipitadas. Si el Señor puede usar un burro, exactamente. Él puede usar una persona que no es creyente. Así es. Y en cada tormenta, Dios está haciendo hincapié en el objetivo, en que se cumpla su propósito y no en la tormenta. Y puede usar a quien Él le dé la gana. Los problemas son una de las formas más eficientes en que Dios nos enseña a mantenernos enfocados para tener la certeza en lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Amén. Y eso haciendo alusión a Hebreos 11, versículo 1. Amén. Y pensando, yo he vivido los dos acontecimientos. Por ejemplo, yo he vivido cosas que yo no pensaba que iba a salir de eso. No estaba confiado en el Señor. Yo estaba mirando el problema que estaba. Claro. Y he vivido otros tiempos con la madurez donde yo confiaba en el Señor y aunque la tormenta seguía, yo sabía no sabía lo que el Señor iba a hacer. Así es. Pero sí sabía que el Señor iba a cumplir su propósito. Y la paz que uno tiene en uno, que no tiene en otro. Así es. De noche y día. Así es. Y nosotros sufrimos cuando no confiamos en el Señor. El Señor está tratando de darnos esa paz, está tratando a madurarnos, está tratando a dar una vida más fácil, aún en tiempos difíciles. Así es. La forma que uno se lo pasa es mucho más fácil cuando yo estoy confiando y enfocada en el Señor. Yo siempre le pido al Señor que no me permita que yo me olvide de dónde Él me sacó. Amén. De todas las circunstancias donde Él se ha hecho presente. O sea, yo todos los días tengo que hacer ese ejercicio de recordarme para poder seguir viviendo un día a la vez, confiada en que Él es que tiene el control y no yo. Yo tengo que hacer mi parte, confiando en que Él va a hacer la suya, siempre va a ser para mi bien, aunque el resultado no sea el que yo esté esperando. Yo no lo veo como bien, pero después evaluarlo, me doy cuánto era para mí bien. Exactamente, tengo que confiar y creer en su palabra. Amén. Y entonces se pasan los tormentas que vamos a pasar. Así es. Pero lo pasamos encima del barco y no en el agua. Y no en el agua, así es. Es a través de tiempos así que cultivamos una mejor vida interior de fe en sus métodos y propósitos para que nos mantengamos confiadas y firmes en medio de la prueba. No estoy diciendo que no vamos a tener pruebas. Ajá. Lo que estoy diciendo es a través de los problemas. Así es. Me voy a tener más paz, más confianza. Amén. Voy a ver al Señor trabajando, que no puedo ver si estoy enfocado en el problema. Yo tengo que enfocarme en el Señor para ver su mano orquestando todo. Pablo aprendió a procurar oír la voz apacible y delicada del Señor, aún en los momentos más oscuros de su vida. Y esto mismo es lo que cada una de nosotras tenemos que aprender. Así es, Katy. Aún más necesitamos aprender a confiar en el Señor, aun cuando no podamos claramente oír su voz. Y esto solamente puede ocurrir cuando evaluamos la vida a través de los lentes de Cristo, Amén. De su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Muy diferente a como los marineros eran guiados solamente por la experiencia y la sabiduría humana y vacía que pregona el mundo. Por eso ellos se decían, pero Pablo está tan tranquilo, porque él estaba confiado. Así es. Hermanas queridas, aunque todavía hay mucho más que podemos aprender de Pablo, el tiempo nos quedó corto y con eso tenemos que terminar, Katy.
una vez más. Yo pudiera seguir hablando, podemos seguir hablando de Pablo. Evaluemos nuestras vidas tomando como referencia la vida de Pablo y así tomemos decisiones valientes en pos del Evangelio y para la gloria de Dios. Amén. Ya saben, no deje de sintonizarnos en nuestro próximo programa con esta interesante serie sobre la vida de Pablo. Y queridos hermanos, queremos recordarles que necesitamos, como siempre, sus oraciones. Eso, muy importante, muy importante. Ustedes no tienen idea. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. La oración es una necesidad real porque necesitamos la protección y la guía de nuestro Señor. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter y Instagram, escribiendo @MPLGD en mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, Amén. aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima. Bye. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.